extraños personajes que se nos vienen encima en los próximos años. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Juanjo, Belén, muchísimas gracias por invitarme aquí. Y me han pedido que les hable sobre de qué hablaremos en 2025. A mí la verdad es que inicialmente no me habían dicho nada de que tenía que hablar de colesterol ni cosas de esas. Y en 2025 entiendo que seguiremos hablando de lo que hemos hablado en el 2022, en el 2023 y que probablemente seguiremos hablando en el 2030. Un poco por deferencia a la sala he puesto aquí a los del Valencia, pero realmente se habla poco de ellos, para que vamos a engañarnos. Pero bueno, ha sido por deferencia a la sala, por deferencia a la sala. Tú y yo sí que lo hablamos, ¿eh? En cualquier caso, luego lo he estado pensando y he dicho, hombre, si voy a un curso de riesgo vascular y me toca una mesa de dislipemia, pues entiendo que debemos de hablar de lípidos y he cambiado la idea y me he venido a los lípidos, ¿no? Y ya les voy diciendo que lo único que yo puedo asegurar que vamos a hablar en los próximos años, desde luego, es de tratamiento hipolipemiante. De tratamiento hipolipemiante, como está aquí representado, para reducir los niveles de colesterol LDL, menos para reducir la concentración de triglicéridos y bastante sobre la posibilidad de reducir la lipoproteína A. Y como hemos hablado en otras sesiones de este curso, cada vez se está investigando e innovando más en el mundo de las dislipemias y no solamente hablaremos de fármacos orales, sino también de anticuerpos monoclonales, de oligonucleótidos antisentido, de RNAs de interferencia y de la edición genética. Y aquí, para que nos entendamos todos, ya les voy poniendo que cuando haya un fármaco que termina en MAP es un anticuerpo monoclonal, si termina en SEN es un oligonucleótido antisentido y si termina en SIRAN es un RNA de interferencia. Y de esas cosas vamos a hablar. Y la verdad es que con el primero de estos fármacos innovadores, que no es el primero, porque ya habían venido los anticuerpos monoclonales hace aproximadamente 8 años, pero ya han visto ustedes cómo esto parece, en términos del Mago de Oz, un auténtico tornado, lo de la vacuna del colesterol. ¿Quién no ha escuchado lo de la vacuna del colesterol? Pues así empezamos. Y la verdad es que durante los próximos años van a ser todos innovaciones una tras otra y esto de la vacuna lo vamos a estar escuchando permanentemente. Pero desde luego no quiero olvidar a las estatinas porque, en primer lugar, las estatinas deben de seguir siendo utilizadas independientemente de que se utilicen estos fármacos. Las estatinas no están muertas, no hay que aplastarlas y simplemente decir que simplemente durante los últimos 6 meses se han publicado al menos 3 ensayos clínicos con estatinas, pues en revistas de renombre, 2 de ellas en el New England, ¿no? Relacionados pues con el tratamiento del COVID, el tratamiento de la infección por VIH, comparando la eficacia de estatinas solas frente a estatina y ezetimiba. O sea, que se sigue trabajando mucho con estatinas y ahora mismo, si nos metemos en la página de clinicaltrials.org, hay más de 250 ensayos clínicos con estatinas en marcha de distinta índole. O sea que de las estatinas se va a seguir hablando mucho y simplemente aquí he traído el Starí, yo lo he puesto bien, fecha estimada en diciembre de 2025, me lo ha soplado. Pero, por ejemplo, será uno de los ensayos clínicos que yo creo que son importantes. Pero como de estatinas sabemos todos mucho, pues metámonos por el camino de baldosas amarillas y vayamos a ver un poco qué es lo que hay en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? No sé si exactamente en 2025, pero sí en el futuro, no más inmediato, sino quizá yéndonos un poquito más allá de 2025. Y lo fundamental es que vamos a ver muchos fármacos que siguen reduciendo continuamente la concentración de colesterol LDL, actuando fundamentalmente a nivel de PCSK9. O sea, PCSK9 sigue siendo la diana terapéutica fundamental de la mayoría de los fármacos en investigación que estamos actualmente evaluando. Daremos unas pinceladas de otros fármacos que reducen el colesterol LDL, como los inhibidores de CETP o de la angiopoietina 3-like. Y el primero de estos fármacos es Inclisiran, un fármaco que ha salido a la prensa repetidamente, saben ustedes, un RNA de interferencia,
que se puede inyectar cada 6 meses y que tiene un amplio programa de investigación. Y en este sentido, y ahí lo pueden ver ustedes, el gran ensayo clínico de morbimortalidad, con el primer gran ensayo clínico de morbimortalidad con inclisiran, el estudio Orion 4 realizado en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular y está realizado en pacientes de Reino Unido y de Estados Unidos, pues como lo ven ahí, será publicado en el año 2026, o sea que todavía falta tiempo hasta que dispongamos de estos estudios. Bueno, terminará en 2026, no sé si publicará en 2026 o 2027. Y también hay otros 2 grandes estudios de morbimortalidad con inclisiran, el Victorion 1 y el Victorion 2. El Victorion 2 es un estudio que se va a hacer, es igual que el Orion 4, pero se va a hacer en Europa y los datos estarán disponibles en 2027. Y el Victorion 1 es un estudio que se hará en prevención primaria y los datos estarán en 2029. Casi más de 45.000 pacientes metidos en ensayos clínicos con inclisiran, que yo creo que serán los estudios más importantes que vamos a disponer a más corto plazo en cuanto a la reducción del colesterol LDL. Pero como digo, hay muchísimo en relación con PCSK9, muchísima investigación con nuevos fármacos. Disponemos de lerodalcibep, un fármaco que es una proteína de fusión recombinante. Por un lado es albúmina y por otro lado es una proteína que se une a PCSK9, una adnectina, justo en el lugar donde PCSK9 se une al receptor del LDL, por tanto impide que se una PCSK9 al receptor y eso produce unas reducciones del colesterol LDL del 64%. Tenemos más fármacos, oligonucleótidos antisentido frente a PCSK9, nuevos RNAs de interferencia como inclisiran frente a PCSK9, pero voy a pararme en 2 estrategias frente a PCSK9. Una de ellas es el inhibidor oral de PCSK9 que está desarrollando Merck y el otro es la edición genética sobre PCSK9. El fármaco oral que acaba de empezar ensayos clínicos de morbimortalidad, el MK0616, es un fármaco oral que se une igual a PCSK9 en el lugar de unión al receptor y por tanto bloquea esta unión. ¿Para qué puede ser importante? Hombre, es importante para aquellos pacientes que no les apetece o no pueden ponerse inyecciones subcutáneas y el hombre de hojalata tiene dificultades para las inyecciones subcutáneas por sus características y por tanto el fármaco puede ser óptimo para este tipo de pacientes. Reduce el colesterol LDL en un 61% a la dosis de 30 miligramos y existe un ensayo clínico en marcha, el Coral Reef, que estará disponible en el año 2029 para ver la eficacia de este fármaco en términos de morbimortalidad. Lo otro que se está planteando es la edición génica. Se han hecho numerosos experimentos en primates inyectando una nanopartícula que la última está unida a GalNAc, que entra en el hígado, entra al núcleo y hace un knockout, se carga, se cepilla el gen de PCSK9 y con una única inyección conseguimos que no se produzca teóricamente PCSK9 de por vida. En este sentido existen datos ya en primates que demuestran que después de un año de una única inyección sigue habiendo una reducción superior al 60% en los niveles de colesterol LDL y en el próximo American Heart se van a presentar los primeros datos en humanos, en experimentos realizados en Nueva Zelanda y también en Reino Unido con este fármaco en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Además de PCSK9, que es la que se lleva la mayoría de la investigación, pues se está investigando también con inhibidores de CTP. Los inhibidores de CTP más relacionados con el descenso que se obtiene en la concentración de colesterol LDL. Con obicetrapib se consiguen reducciones del 51% en los niveles de colesterol LDL. Además, se consiguen incrementos de más del 100% en la concentración de colesterol HDL, pero va dirigido la eficacia terapéutica aquí, aunque nació como un fármaco para aumentar el HDL. La mayoría de los inhibidores de CTP se cayeron, por tanto todos tenemos un cierto miedo para saber si realmente obicetrapib va a tener efectos adversos que le permitan o no ser comercializado. En cualquier caso, eso lo sabremos
razonablemente pronto, porque para el año 2026 se terminará teóricamente, todo esto es teórico, porque luego probablemente se extiendan un poco más, se terminará teóricamente el estudio PREVAIL, que es un estudio hecho en pacientes con enfermedad cardiovascular randomizados a recibir obicetrapib o placebo. Simplemente decir que la compañía es una compañía holandesa, se llama New Amsterdam, y Menarini pues, es el que va a distribuir este fármaco. Por último, los inhibidores de angiopoietina 3-like se han situado para el tratamiento de los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, por tanto no es algo así de interés general, simplemente saber que existen porque es un fármaco que inhibe angiopoietina 3, es un fármaco de administración intravenosa, por tanto no se puede utilizar en todos los pacientes con hipercolesterolemia, y lo que hace es que al inhibir angiopoietina 3 pues se favorece la acción de la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial de tal manera que las VLDL son metabolizadas en lugar de ir hacia colesterol LDL, formar partículas de LDL y que forman remanentes que pueden ser retirados de la sangre directamente por un receptor distinto de las LDL. Como digo, este fármaco va a salir el año que viene, pero es un fármaco para pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que llega a reducir hasta en un 50% los niveles de colesterol LDL en esta población que no tiene receptores eficaces. En cuanto a la reducción de los triglicéridos, simplemente decir que los fármacos disponibles son fármacos que que atacan, que bloquean una proteína que se llama ApoC3, lo cual permite que la lipoproteína lipasa actúe de forma más favorable. Los fármacos disponibles están aquí puestos, hay oligonucleótidos antisentido y un RNA de interferencia. Volanesorsen ya estará disponible probablemente para el próximo año. Es un fármaco que consigue reducciones de entre un 50 y 90% en los niveles de triglicéridos, pero solamente estarán indicados en los pacientes con hiperquilomicronemia familiar que además hayan tenido varios ataques de pancreatitis aguda. Por último, la reducción de la LPA. La verdad es que la reducción de la LPA pues, es la reina últimamente en todas las charlas porque hay muchísimos fármacos en investigación. Se sabe que la LPA se asocia con un incremento del riesgo de complicaciones vasculares, tanto de infarto agudo de miocardio, como de ictus, como de estenosis valvular aórtica, pero hoy por hoy nadie ha demostrado que reduciendo los niveles de LPA se reduzca la tasa de complicaciones cardiovasculares, por tanto es imprescindible disponer de ensayos clínicos de morbimortalidad antes de su comercialización. Existen fármacos orales y existen oligonucleótidos antisentido y RNAs de interferencia en investigación. El que está más avanzado es un fármaco, el Pelacarsen, un oligonucleótido antisentido, en este caso de Novartis, que es un fármaco que consigue reducciones del 80% en la concentración de LPA y es el ensayo clínico, el Horizon, el primero que finalizará teóricamente en el año 2025. Por tanto, para 2025 tendremos los primeros datos, podremos saber si efectivamente bajar la LPA tiene o no tiene sentido en términos de reducción de eventos, que es el único sentido que puede tener. También se está estudiando un RNA de interferencia, en este caso de Amgen, el Olpasiran, que reduce 90-100% los niveles de LPA y también tiene un ensayo clínico en marcha, el Ocean, para el 2026. Veremos también si reduciendo la LPA con este RNA de interferencia se reduce la tasa de complicaciones cardiovasculares. Y por último, hablar simplemente de Muvalaplin, porque va a empezar los ensayos clínicos de morbimortalidad del próximo año, un fármaco del Lilly, que de forma oral reduce hasta en un 60% la concentración de lipoproteína A pequeña. Hasta que salgan todos estos ensayos, ¿de qué se va a hablar? Al menos en el mundo del lípido, pues probablemente de lo de siempre. Se va a hablar o se va a seguir hablando mucho de riesgo cardiovascular residual. Se va a hablar muchísimo de epidemiología y fisiopatología de la lipoproteína A. Si los fármacos tienen que venir en un futuro no muy lejano, hay que mover mucho el mundo de la lipoproteína A y se hablarán de muchos estudios epidemiológicos y de fisiopatología. Se hablará mucho, entiendo, de scores genéticos poligénicos. Se hablará mucho de imagen asociada o relacionada con el riesgo cardiovascular.
Se hablará de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, un nuevo actor en el mundo de la arteriosclerosis. Se hablará de inflamación y de fármacos antiinflamatorios, por supuesto. Y probablemente se hablará mucho de inteligencia artificial y de salud cardiovascular, como no puede ser de ninguna otra manera. Durante los próximos años yo creo que se nos hablará a muchos de muchísimas cosas, pero debemos fijarnos en quién nos lo cuenta e intentar distinguir claramente entre cuáles de las cosas que nos cuentan son verdaderas o cuáles son falsas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, disponemos de nada de tiempo.